Una población es modelada por la ecuación diferencial de P de t es igual a 0.09p menos 0.0001p al cuadrado. Y debido a que este es un modelo de población, podemos suponer que p es mayor que 0. Se nos pide determinar el valor de p donde la población está en equilibrio. Y también cuando la población es menor que la población de equilibrio, la población aumenta o disminuye. La ecuación diferencial dada es una ecuación diferencial autónoma porque se ajusta a la forma de p de t es igual a f de p, donde dp de t es igual a solo una función de p, y la variable independiente t solo aparece en la derivada. Las soluciones de equilibrio ocurren donde dp de t es igual a 0, y si dp de t es mayor que 0 o positivo, p está aumentando, y si dp de t es menor que 0 o negativo, entonces p está disminuyendo. Entonces, para encontrar la población de equilibrio, queremos establecer dp de t igual a 0 y resolver la ecuación resultante. Entonces tendríamos 0 igual a 0.09p menos 0.0001p al cuadrado. Observe cómo el lado derecho es factorizable. Sigamos adelante y factoricemos el factor común de p, entonces tendríamos p multiplicado por la cantidad 0.09 menos 0.0001p. 0.0001p. Entonces, este producto es igual a 0 cuando p es igual a 0 o cuando 0.09 menos 0.0001p es igual a 0. Al resolver esta ecuación para p, agreguemos el término p a ambos lados, lo que nos daría 0.09 igual a 0.0001p. Y ahora sigamos adelante y dividamos ambos lados entre 0.0001. Simplificando obtenemos p es igual a 0.09 dividido por 0.0001 es igual a 900. Entonces, algebraicamente, las soluciones de equilibrio son p es igual a 0 o p es igual a 900. Pero como se nos dice que p es mayor que 0, la población está en equilibrio en p es igual a 900. Y debido a que esta ecuación diferencial modela el crecimiento logístico, también podríamos llamar a esto la capacidad de carga a la que volveremos en un momento. Ahora el siguiente paso es determinar si la población está aumentando o disminuyendo cuando la población es menor que la población de equilibrio. Entonces, para responder a esta pregunta, vamos a determinar el seno de dp de t en el intervalo abierto de 0 a 900. Nuevamente, sabemos que p es mayor que 0. Entonces, si determinamos el seno de dp de t en este intervalo, sabremos si la población aumenta o disminuye cuando la población es menor que la población de equilibrio. Entonces, para un valor de prueba, usemos p igual a 100. Entonces, necesitamos definir el seno de dp de t. Cuando p es igual a 100. Bueno, eso sería igual a 0.09 por 100. Menos 0.0001. Multiplicado por 100 al cuadrado. Entonces 0.09 por 100 es igual a 9. Para encontrar este producto 100 al cuadrado es igual a 10.000. Por lo tanto, para encontrar este producto, podemos mover el punto decimal 4 lugares. Y este decimal aquí que nos dará solo 1. Entonces tenemos 9 menos 1 que es igual a 8. Entonces, debido a que la derivada es positiva en p es igual a 100, es positivo durante todo este intervalo, lo que significa que la población está aumentando. Cuando la población es inferior a 900. Verifiquemos esto gráficamente mirando el campo dependiente generado por la ecuación diferencial. Encontramos que la población de equilibrio es 900, lo cual se verifica mediante el campo dependiente. Podemos decir que la población está aumentando cuando la población está por debajo de 900, porque observe cómo todas estas pendientes de los segmentos son positivas. También podemos verificar cuando la población es superior a 900. La población está disminuyendo porque todos estos segmentos tienen una pendiente negativa. Sin embargo, antes de irnos, me gustaría ver este problema de otra manera. La ecuación diferencial dada modela el crecimiento logístico. Entonces, si escribimos esta ecuación diferencial en esta forma aquí, podemos identificar K, la capacidad de carga. ¿Cuál es la población de equilibrio? Así como la tasa de crecimiento intrínseca, que sería la tasa de crecimiento menos cualquier restricción.
vamos a mostrar cómo podemos escribir la ecuación diferencial dada en este formulario aquí y también responde las mismas dos preguntas. Entonces, comenzando con la ecuación diferencial dada, queremos que el lado derecho sea un término p multiplicado por la cantidad 1 menos otro término p, lo que significa que factorizaremos el lado derecho y factorizaremos 0.09p. Esto nos daría de p de t igual a 0.09p. Veces la cantidad 1, que necesitamos, menos, ahora si saco 0.09 de 0.0001. Nos dejará con lo que tengamos cuando tomemos 0.0001 y lo dividamos entre 0.09. Entonces, usando la calculadora, observe que 0001 dividido por 0.9 nos da este decimal. Pero si presionamos más, Enter, terminaremos con la fracción 1/900. Entonces, si factorizamos 0.09p desde 0.0001p al cuadrado, nos queda 1/900p o solo p dividido por 900. Observe cómo ahora la ecuación diferencial está en la forma que se muestra aquí para el modelo de crecimiento logístico. Y observe cómo una vez que está en esta forma, podemos identificar fácilmente que la capacidad de carga es igual a 900, que también es la población de equilibrio. Y esta pregunta no pregunta, pero son la tasa de crecimiento intrínseca, que nuevamente será la tasa de crecimiento menos cualquier restricción sería igual al 9%. Y así, esta última pregunta nuevamente, todavía tenemos que seleccionar un valor de prueba en el intervalo abierto de 0 a 900. Entonces, de nuevo, si usamos 100, tendríamos 0.09 por 100 veces una cantidad 1 menos 100 900 o 1,9. Observe cómo cada uno de estos factores sería positivo y, por lo tanto, de p de t es positivo en este intervalo, lo que nuevamente verifica que la población está aumentando cuando está por debajo del punto de equilibrio. Entonces, no todas las ecuaciones diferenciales autónomas modelan el crecimiento logístico, pero en este caso lo hace, así que tenemos dos enfoques posibles para responder esta pregunta. Espero que hayas encontrado esto útil.